Hola Nadine. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola. ¿Qué tal, Hola, Ingrid? Nadine, ¿cómo estás? Bien, aquí, corriendo sin levantarme de mi silla. Así es. Es una cosa muy rara en la vida. Así es, así es. De verdad que sí, funcionamos muy diferente. Así es, así es. Hola, Yamilet. Hola. Te presento, Yamilet es una colega mía del ¿Cómo estás? Mucho Instituto gusto. Nacional de las Mujeres, que nos va Gracias. a ayudar. Así es. Mucho gusto. Igualmente. Me da mucha emoción de tenerlas. Mucha. Sí, ay, qué bueno. A nosotros también nos da muchísimo gusto estar. Oye, y veo que hay 41 participantes, se están juntando todavía. Sí, todavía se están juntando. Sí. Oye, Nadine, nada más así, de preámbulo. Tú no te vas a acordar de mí, pero yo iba a tu casa a tomar clases con tu mami de francés. No me Eres digas. una cosita chiquitita. Oye, pues tú estás jovencísima, querida. O sea, yo envejecí. Hace unos años, bueno, voy a ponerlo así, era unos años más grande que tú. Pero sí, me acuerdo como ayer. Qué bueno. Sí, mi mamá le encantaba dar clases de francés. Sí, era una super maestra. Antes de que me fuera a Suiza, ella fue la que me preparó. Y me preparó muy bien. Ay, qué bueno, me da mucho gusto, mucho gusto. La extrañamos, pero bueno. Sí, pues sí, así es. Así es la vida, así es la vida. Así es. Bienvenidos a todos. Si quieren, esperamos un minutito más a que se termine de conectar la gente y empezamos en un minutito, ¿les parece? Claro que sí, gracias. Me veo muy despeinada, ¿verdad? No. Este pelo COVID sin corte hace meses. Así es. Bueno. Empezamos, chicas, ¿quieren? ¿Quieren ya empezar? Sí, ya, porque ya hay como 50 ya adentro. Perfecto, perfecto, excelente. Ya podemos, ¿empezamos? Sí, cuando quieras. Pues bienvenidos a todos. Estamos con nuestros amigos del Freien con una interesantísima plática. Ingrid, bienvenida. Los micrófonos son tuyos. Gracias, bienvenidos a todos. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotras en esta magna conferencia. Las mujeres, su posición después de la pandemia ante la familia y la sociedad.
Y para nosotros, Frauenverein, es que es una organización que siempre se preocupa por el bienestar de la mujer, que se encuentra en situaciones vulnerables, y en el marco de nuestra campaña para recaudar fondos para dicho propósito, el ayudar a quien más lo necesita, le damos la bienvenida a la doctora Nadine Gassman-Silberman y a la maestra Yamilet Ugalde Benavente. Primeramente quisiera yo decir, bueno, el currículum de Nadine, de la doctora Nadine Gassman, doctora en Salud Pública por la Universidad de Johns Hopkins, maestra en Salud Pública por la Universidad de Harvard, funcionaria internacional representante ante la ONU en Brasil, directora de campaña del secretario general UNETE para poner fin a la violencia entre las mujeres. Esa es, más aparte, 20 o más publicaciones sobre este tema. Y quisiera ahora dar el currículum de la maestra Yaneli Ugalde Benavente, directora de Formación y Certificación para la Igualdad de Género del Instituto Nacional de las Mujeres, maestra en Sociología por la Universidad de Costa Rica, especialista en proyectos educativos en entornos virtuales por el Centro de Altos Estudios Universitarios de la Organización de Estados Iberoaméricos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Directora de Capacitación y Profesionalismo del Instituto Nacional de las Mujeres. Le doy, por favor, la palabra a Nadine, que creo que va a empezar con la plática. Y bueno, pues bienvenidas a todas. Me da mucho gusto tenerlas. Gracias. Muchísimas gracias, Ingrid. Yo quiero agradecerle mucho a Ingrid y a Frauenverein la invitación a esta plática. Realmente me da mucho gusto reunirme con un grupo tan nutrido de mujeres que están trabajando a favor de sus comunidades. Yo conozco la organización, le agradezco a Frida haberme invitado. Y me da mucho gusto estar en este momento de contingencia sanitaria, donde el Instituto Nacional de las Mujeres, que yo presido, hemos querido ver este momento de aislamiento social como, por un lado, una crisis, pero también una llave para entrar a los temas que impactan de manera importante a las mujeres. O sea, hemos estado leyendo la pandemia del coronavirus en clave mujeres. Y entonces que me hayan invitado a hablar sobre este tema me es realmente muy grato, porque sabemos que el impacto está haciendo en hombres, en mujeres, en niños, niñas, adolescentes, pero también en las comunidades. Y vamos a hablar mucho del impacto diferenciado de esta pandemia, que es un reflejo de lo que pasa comúnmente, especialmente en las mujeres. Yo quiero reconocer el trabajo que cada una de ustedes hace en esta organización para ayudar, como nos decía muy bien Ingrid, a las que más lo necesitan, ¿no? Especialmente a las mujeres. Porque es la vida de las mujeres que siempre ha estado en la contingencia y fuera de la contingencia, marcadas por discriminación de género y por desigualdad. Y antes de que yo empiece a hablar sobre eso y preparándonos, me pareció muy importante que nuestra querida directora del área de capacitación del instituto, Yamile Ugalde, nos hiciera una breve plática de por qué hablamos de perspectiva de género, por qué es importante tener este tema para entender cómo se construyen los estereotipos y las desigualdades entre mujeres y hombres. Y obviamente le he pedido que sea muy breve porque la idea es hablar sobre el impacto y de cómo están las mujeres y cómo vamos a salir las mujeres de esta estrategia del COVID, pero me parece que para entender mejor y seguramente querrán que vuelva, vamos a pedirle a Yamile que nos
dirija, nos hable de estos temas, de estos conceptos y por qué son importantes. Gracias, Yamilet. Muchas gracias. Ya hicimos una prueba de presentación de pantalla y sin más dilación voy a tratar de ser muy breve y también muy ilustrativa para dar una breve plática sobre este tema de la perspectiva de género que sirva a los objetivos de esta reunión en términos de visualizar algunas de las perspectivas que esto implica para el Instituto Nacional de las Mujeres. Decir muy brevemente que desde 1974 que tenemos el primer cambio importante constitucional para la incorporación del derecho a la igualdad, en el Estado mexicano y en la normativa se viene configurando un conjunto de normas y de decisiones que tienen que ver básicamente con normar cómo el Estado y cómo la sociedad y cómo se debe intervenir socialmente y en materia de políticas hacia el tema de las mujeres y de los hombres. Y en esta perspectiva queda muy claro todo el tiempo decir hay que analizar e intervenir en los problemas sociales con estos lentes. Pero ¿eso qué implica? ¿Eso a qué nos lleva? Creo que tenemos que empezar por entender que la perspectiva de género efectivamente conduce a un cambio y está buscando lograr la igualdad entre mujeres y hombres, y es una transformación que se pretende social, pero también política, en un sentido de que implica reorganizar posiciones de mujeres y hombres en la sociedad, tomar acuerdos, de desarrollar normativa, etcétera, ¿no? Entonces, efectivamente, esto me parece que es importante para entender. Esta perspectiva parte de un fundamento que es muy importante y tiene que ver con la diferenciación entre el sexo y el género como categorías general. El género se considera, digamos, el sexo como categoría pasa por reconocer que hay toda una biología, y el género, que es una construcción social que va, como ustedes lo pueden apreciar, estableciendo qué es lo femenino y qué es lo masculino. Y en esa diferenciación hay también una diferenciación de jerarquías y produce relaciones desiguales entre mujeres y hombres. De tal suerte que la perspectiva de género nos permite entender que las mujeres y los hombres somos diferentes, tenemos diferencias biológicas, fisiológicas, cromosómicas diferentes cifradas en nuestro cuerpo, pero que esta diferencia no justifica la desigualdad que existe entre mujeres y hombres, ¿no? Y ahí efectivamente tiene esa comprender en qué se expresa esta desigualdad es muy importante para abordar, por ejemplo, toda la discusión sobre el COVID. Y eso es lo que hemos pretendido con esta charla de manera muy puntual, poner en contexto la dinámica y las tensiones que se están produciendo o que se producen en las relaciones entre mujeres y hombres, y al mismo tiempo lo que ello implica en términos de desigualdades, de derechos, etc. Si vemos algunos indicadores, por ejemplo, el uso del tiempo, ¿no? Efectivamente, vemos que las mujeres dedicamos 30.3 horas semanales al trabajo doméstico, mientras los hombres dedican 9 horas. Estamos hablando en un dato promediado. Y lo mismo en términos de cuidado. Las mujeres dedicamos 12.9 horas semanales, mientras los hombres dedican 5.9 horas semanales. ¿Eso qué significa? Que efectivamente tenemos ahí una diferencia. Este es el indicador de una diferencia en la posición y en la condición de las mujeres y de los hombres en la sociedad. Y tiene determinantes. En esta coyuntura, por ejemplo, del COVID, efectivamente, este tema de tiempo y todo lo que se deriva de esta división del trabajo, efectivamente hay, digamos, y está sustentada en roles y en estereotipos de género, es decir, en ideas de lo que debe ser la feminidad y la orientación que conduce sobre el papel de las mujeres, y lo mismo en relación con los hombres.
Este dato del uso del tiempo efectivamente tiene un correlato muy importante en términos de la inserción laboral. 76 de cada 100 hombres trabajan, en contraste con 42 de cada 100 mujeres que lo hacen, ¿no? Es decir, estamos entonces no solo hablando de una sobrecarga que dibuja un estereotipo y un conjunto de roles ligados a la vida doméstica, de cuidado, etcétera, versus muy poca participación en el mercado laboral. Y la participación en el mercado laboral es también una participación desigual. Las mujeres, por las condiciones y por el contexto del uso del tiempo y de la sobrecarga, efectivamente nos concentramos en segmentos del mercado laboral ligados a los servicios, con menos seguridad social, con menos condiciones favorables en términos del tiempo y del salario. Esto efectivamente también repercute para las que estamos insertas en el mercado laboral formal y también en el informal, porque hay mediciones al respecto. Efectivamente nos dicen que las mujeres y los hombres no ganamos lo mismo. 30.5% menos que los varones en ocupaciones industriales. Ganamos el 16.7% menos que los varones que son comerciantes. Ganamos 15.3% menos que los varones que son profesionales, ¿no? Entonces estamos, ¿por qué? Porque detrás de eso hay una valoración sobre las capacidades, los conocimientos y las habilidades que vamos teniendo las mujeres. En el transporte público, los estudios y las mediciones nos dicen que las mujeres en nuestro trayecto al trabajo hacemos 4 o 5 paradas intermedias, que por supuesto tienen que ver con las labores del cuidado, mientras los hombres hacen trayectos directos, ¿no? Aquí en el caso del gráfico que ustedes pueden ver, la trayectoria de las mujeres, pues pasa por un conjunto de puntos, lo cual implica más tiempo, pero además nos implica efectivamente andar cargadas en distintas condiciones, etc. Por eso cuando la perspectiva de género piensa proyectos, piensa intervenciones, piensa cómo tenemos que transformar esas condiciones, llegamos a pensar incluso no solo en el trabajo, en lo doméstico, en las tareas, sino también incluso en las transformaciones y el tiempo que podemos hacer a ámbitos tan importantes como la vida pública, el transporte, la comunicación, los medios, las maneras, y por supuesto que en este mundo público del transporte, la condición y la exposición de las mujeres a riesgos y a condiciones sociales es diferenciada en relación a los hombres, ¿no? Efectivamente, en términos de violencia, también no estamos en las mismas condiciones. 6 de cada 10 mujeres es víctima de la violencia por razones de género. 18 millones de las mujeres de 15 años, mayores de 15 años, han sido violentadas, por ejemplo, por sus parejas. Hay, digamos, condiciones que tienen que ver con este tema de los asalariados, de las condiciones laborales, acoso, hostigamiento sexual, lo que recientemente ha visto nuestra sociedad en términos de movimientos de Me Too, etcétera, que son expresiones sociales de efectivamente este conjunto de tensiones que se van manifestando por las condiciones diferenciadas y lo que implica en términos de costos para mujeres y hombres. Esto y otros indicadores más que ustedes pueden consultar en las páginas que tiene el Instituto Nacional de las Mujeres disponibles en nuestro centro de documentación virtual, etcétera, se debe a un conjunto de factores que no voy a profundizar. Hay concepciones en el derecho, hay formas y condiciones prácticas en las políticas públicas, la normativa está sesgada, hay culturas, hay estereotipos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando intervenimos desde esta mirada? Porque tenemos que entender la condición diferenciada que tienen mujeres y hombres. Por un lado, tenemos que desprejuiciar nuestra mirada. Entender en qué condiciones están las mujeres y hombres. En este caso, este es un ejercicio que nosotros aplicamos. ¿Qué vemos aquí?
y abajo hay 3 opciones. Una maestra, una abogada, una madre de familia, una travesti, hay derechos, no hay derechos. Es decir, cuando acercamos nuestra mirada al mundo de la vida social, tenemos que efectivamente desprejuiciar y ver justamente nuestra segunda recomendación de evitar suposiciones. ¿Qué hacen? ¿Dónde están? ¿Qué necesitan las mujeres y los hombres en esta perspectiva? Entender que el género no es dicotómico, o sea, no es solo pensar en las mujeres en abstracto, tenemos que pensar en la condición étnica, tenemos que pensar en la edad, es decir, en condiciones, en la clase social, en aspectos que tienen que ver con la preferencia sexual, elementos que están dados y que tienen que ver con los derechos y las oportunidades de mujeres y hombres. Entonces, esta mirada interseccional es muy importante cuando estamos pensando proyectos y cuando estamos pensando cómo intervenir. Y finalmente, cuestionar qué tipo de cambio queremos promover. En esta idea del recuadro de la mujer recargada, queremos seguir sosteniendo equilibrios que hagan recaer sobre las mujeres toda la carga de cuidado, o queremos equilibrios distintos socialmente. ¿Trabajar con la perspectiva de género implica solo beneficiar a las mujeres? No, pero también es importante considerar que tenemos que tener una mirada específica hacia ellas, ¿no? Esa es un poco la motivación. Con estos antecedentes me parece que damos pauta a entender un poco las consideraciones que hay que tener para desarrollar proyectos sociales desde esta perspectiva. Muchas gracias. Muchas gracias, Yamilet. Realmente me parece que has hecho un resumen muy bueno y una explicación muy clara de por qué tenemos esta mirada diferenciada cuando vemos cualquier fenómeno, ¿no? Nosotros en el Instituto Nacional de las Mujeres, que somos el ente que promueve la igualdad en las políticas públicas, somos el órgano rector del Gobierno de México, que trabajamos con todas las secretarías, con los estados, con los municipios, con el legislativo y el judicial. Siempre hacemos esa pregunta: ¿y esto cómo le afecta a las mujeres, no? Y eso es lo que ustedes me pidieron que hablara el día de hoy, ¿no? ¿Cuál va a ser su posición durante la pandemia, yo diría, después de la pandemia, ante la familia y la sociedad? Y realmente lo que nos ha dicho Yamilet es muy importante, porque esta emergencia sanitaria, así como las medidas que se han adoptado para darle una respuesta, que nos hicieron quedarnos en casa, que es súper necesario, realmente ha traído a colación temas que las organizaciones de mujeres, las organizaciones feministas y el propio instituto han estado hablando todo el tiempo. Y realmente lo que hemos visto y lo que nos hemos puesto, digamos, como objetivo es ver 3 áreas muy importantes de cómo esta pandemia iba a afectar a las mujeres. La primera, en cómo se organizaban las labores de cuidado, o sea, cómo estar todos en casa, que nunca nos ha pasado tener a toda la familia en casa durante meses, 24 horas al día, cómo eso impacta en la distribución o redistribución del cuidado, y cómo revaloramos estas acciones. Creo que realmente lo que hemos visto es una conciencia mucho más clara de qué quiere decir los servicios escolares, los educativos, los de enfermería. O sea, lo estamos viviendo en la piel. Yo, todas las amigas que tienen niños chicos dicen: uy, cómo quiero más a las maestras que antes, ¿no? Porque las mujeres, si vamos a hablar de eso, han tenido que hacerse cargo, aunque no tendrían que ser las mujeres, tendría que ser una cosa más distribuida, y nosotros hemos llamado desde el instituto a esta redistribución de estas labores. El segundo tema ha tenido que ver con el tema económico. O sea, ya nos los dijo Yamilet, las mujeres están menos en el mercado formal de trabajo, quiere decir,
están menos en estos lugares donde hay un salario, hay prestaciones, etcétera, pero una gran mayoría de mujeres que trabajan fuera del hogar lo hacen de manera informal. ¿Y qué ha representado para estas mujeres que viven día a día, nuestras trabajadoras del hogar, las mujeres que trabajan en los supermercados? O sea, ellas tienen trabajo formal, pero digamos vendiendo quesadillas, etcétera. ¿Qué implica la pandemia para ellas? Y en tercer lugar, el tema de violencia contra las mujeres. O sea, nosotras sabemos que el confinamiento, el estar todos juntos y juntas, pues puede traer lo mejor, pero también puede traer, para muchas mujeres ha sido estar 24 horas con alguien que ya las agredía o que está estresado y las agrede por esta cuestión de poder, esto que nos decía Yamilet también. O sea, este tema que tiene que ver con las relaciones de poder, cómo estamos construidas socialmente para ser hombres y ser mujeres y cómo hay esta idea de quién puede hacer qué. Yo solo quiero darles algunos datos de dónde están actualmente las mujeres. En términos de salud, tenemos que reconocer que las mujeres representan 79% del personal de enfermería y casi 40% de las médicas. Esto generalmente no se ve, pero las que están poniendo el cuerpo, el tiempo, la salud y los riesgos mayoritariamente son mujeres. Eso sin contar las afanadoras, las técnicas, etcétera. Y en ese caso, además de que están en primera línea y muchas veces ni pensamos en ellas porque hablamos de los médicos, del personal de salud como si no tuvieran un sexo, realmente para estas mujeres, lo que implica también en términos del cuidado en sus propios hogares. O sea, ¿qué quiere decir para una enfermera que sale a trabajar y hace turnos de 24 por 24, los 24 horas que no está en su casa y que quién le cuida a sus hijos, a sus hijas? Yamilet lo dijo muy bien, las mujeres trabajamos normalmente, no tenemos mediciones todavía acerca de los cuidados en la pandemia, 3 veces más que los hombres en términos de cuidados. Y por cuidados decimos lavar, planchar, cocinar, cuidar a los niños, a las niñas, etcétera. Y yo quiero decirles que este es un tema central para el Instituto Nacional de las Mujeres, porque en los últimos 15 años los hombres han aumentado 7 minutos lo que a ellos participan en esta labor de cuidados. Y yo personalmente creo que este momento ha sido un momento donde todo el mundo ha estado y que yo espero que muchos hombres hayan participado de una manera más activa en las labores de cuidado. Ya habló Yamilet del trabajo, 52% mujeres empleadas, generalmente jóvenes, trabajan en la informalidad. Tenemos 2 millones, más de 2 millones de trabajadoras del hogar, gracias a las cuales todas nosotras podemos hacer, hemos podido estudiar, trabajar, que se cuiden nuestros hijos, pero 9 de cada 10 no está en el seguro social, no tienen contratos de trabajo. Y este es un llamado también a ustedes para que realmente incorporemos, o sea, ya es ley, ya es obligatorio, incorporar al tener contratos de trabajo, incorporarlas al seguro social. No, que no estén en el seguro social las hace mucho más vulnerables. Y los números de la violencia los ha dado Yamilet. Y es un tema muy importante si pensamos que 6 de cada 10 mujeres ha sufrido violencia, que 4 de cada 10 ha sufrido violencia por parte de su pareja. Por eso, desde el Instituto Nacional de las Mujeres y desde el Gobierno de México, hemos estado durante esta pandemia dando un mensaje doble. Por un lado, estamos diciendo el trabajo de cuidados tiene que reconocerse, repartirse y compartirse. Y por otro lado, le hemos dicho claro a las mujeres, no estás sola. O sea, el estar confinada no te tiene que hacer aceptar ningún tipo de violencia.
hay servicios, de hecho los servicios de atención a la violencia se identificaron como esenciales, igual que los de salud. Entonces los servicios están trabajando en todos los estados. En realidad, los institutos de las mujeres en los estados han desarrollado estrategias muy innovadoras, o sea, atienden por teléfono, por WhatsApp, por correo electrónico, o sea, por cualquier forma, y hemos identificado el 911 como una forma, una puerta de entrada. Y como lo identificamos como una puerta de entrada, también trabajamos con este sistema, con ellos y con ellas, para reforzar su capacidad de dar orientación, de responder ante la violencia contra las mujeres. Ustedes saben que en México se asesinan a 10 mujeres al día. Es un tema que nos duele y que estamos comprometidas con cambiar, pero que obviamente requiere de mucho trabajo en los diferentes ámbitos, y sobre todo en que los hombres dejen de violentar a las mujeres. Por otro lado, ¿qué ha pasado con las mujeres en este proceso? Como sabemos, y ya lo he dicho, lo que ya eran cargas, lo que ya eran discriminaciones, y tenemos que realmente ver el tema de las desigualdades antes, durante y después de la crisis, y se acentuaron, se hicieron más visibles. Por ejemplo, en el tema de las mujeres indígenas, esto que estamos haciendo nosotras es imposible, porque la conectividad en una gran parte de nuestro país no existe. Entonces, esto que hemos hecho, y que les voy a hablar del teletrabajo y todo esto que muchas de nosotras hemos podido hacer, y que tiene un costo personal y es una carga de trabajo y es diferente, pues hay toda una parte que no es pequeña de la población de México que no tiene estas posibilidades. El quédate en casa como una medida sanitaria indispensable realmente ha estresado estas relaciones. ¿Qué es lo que pasa? Te quedas en casa, pero te quedas en casa con tus niños y tus niñas, trabajando, porque no hemos dejado de trabajar, nos los han dicho 1000 veces, lo hemos dicho 1000 veces, y al mismo tiempo tienes que ser maestra, mucha gente le dijo a sus trabajadoras del hogar que se fueran a sus casas a cuidar a los suyos o para no infectarse, ojalá todas con el salario, manteniendo su salario, pero hay una serie de actividades que normalmente no hacemos, que se están haciendo en casa. Entonces, esto realmente ha tenido un impacto muy importante en términos del estrés, de la salud mental, del cansancio que las mujeres de las que están hablando. Hablamos ya de cómo esto ha impactado de una manera muy importante en las trabajadoras eventuales, ni se diga, hoy vimos los datos de desempleo, de subempleo. O sea, esto estresa obviamente a las mujeres que trabajan, pero también al 40% de las familias de México que la cabeza del hogar es solo una mujer, son monoparentales. Y el tema de la violencia, que como hemos dicho, ha sido un tema que nos preocupa. Hemos visto un aumento más o menos de 20% de llamadas al 911 durante la pandemia con respuesta. No han disminuido los asesinatos. Entonces, realmente se ha aumentado el estrés. Entonces, y con eso quiero terminar para dejar tiempo para preguntas y respuestas. ¿Cómo vemos desde el Instituto Nacional de las Mujeres lo que sigue? ¿No? O sea, nosotros ya estamos con los ojos en qué va a pasar. Ya estamos, de hecho, ahora ya terminó la jornada de sana distancia, ahora estamos en esta nueva fase donde
vamos a ir saliendo, recuperando la nueva normalidad de acuerdo a donde vivimos, con una cuestión de semaforización. Pero nos parece que hay cosas que tienen que quedar de esta experiencia global, ¿no? Porque no solo ha sido una experiencia mexicana y es un tema que están hablando desde feministas, politólogos, politólogas, economistas. Realmente nos tiene que quedar un gran énfasis en hablar sobre la repartición del trabajo dentro de casa y el reconocimiento y el aprecio por ese trabajo. Realmente necesitamos pensar sobre el tipo de vínculos que tenemos a nivel familiar, pero también a nivel social, y cómo es importante involucrarse socialmente, estar atentas a los demás, mantener estas redes sociales ahora, durante, pero también después. Y todo eso de los que yo les hablé es realmente lo que nosotras llamamos la pobreza de tiempo que tenemos las mujeres, ¿no? O sea, esta doble, triple jornada que ahora se ha vuelto además una jornada presencial con home office y con Zoom y toda esta, realmente nos tiene que hacer pensar de cómo podemos revertir esta pobreza de tiempo para redistribuir los cuidados y las tareas del hogar. Y eso es muy bueno para muchas cosas, pero también quiero decirles que es muy bueno para combatir la violencia contra las mujeres. Sabemos, tenemos estudios, que los hombres que tienen relaciones más igualitarias, que comparten el trabajo y los cuidados, son menos violentos. Entonces, si ya es bueno para, digamos, para combatir la pobreza del tiempo que tenemos las mujeres, también es una buena forma de prevenir la violencia contra las mujeres. Por otro lado, también queremos seguir ahora, en estas semanas que nos faltan, pero también después, construyendo esta idea de la protección solidaria, de esta idea de que tú no estás sola, si estás sufriendo violencia, no estás sola, no solo tienes el nuevo 911, pero tienes a tus amigas, a tus vecinas, y un poco dejar de hacer esto que hacemos tanto, que es, yo escucho que está pasando ahí, pero es una cosa entre la pareja, no me meto. No, es violencia, es algo que se tiene que parar, es un crimen, y estar como pendientes, apoyándonos las unas a las otras y sabiendo que el 911 está ahí como una puerta de entrada a diferentes tipos de servicios. Importantísimo trabajar en la autonomía económica de las mujeres, apoyando, impulsando el trabajo de mujeres. Es muy importante fomentar esta solidaridad que hemos empezado a ver mucho más, comprar de lo local, comprar de mujeres, realmente pensar que tenemos en nuestra capacidad de consumo una capacidad de no solo tener lo que necesitamos, pero apoyar a otras. Y bueno, obviamente sentirnos parte de lo que tiene que ser la recuperación económica del país. Desde el gobierno ha habido un enfoque muy importante de tener medidas como los créditos a la palabra, las tandas del bienestar, los créditos solidarios, que en una proporción importante van a mujeres de bajos recursos, igual que los programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, como las becas, etcétera, que están, donde están realmente una gran mayoría de los beneficiarias son mujeres. Finalmente, nosotras estamos hablando, y las invito a que trabajemos juntas en construir una nueva normalidad, que sea una nueva normalidad que reconozca que la normalidad de antes no era una buena normalidad para la mayoría de las mujeres. Una normalidad que sea más justa, que sea más cuidadora, que sea más solidaria. Y con esto estaremos contribuyendo a construir una paz
duradera en México, con solidaridad, bienestar en las comunidades, pero también creando oportunidades para las mujeres y utilizando sus habilidades como mediadoras para pacificar el país. Entonces, la idea es, como toda crisis, ver las oportunidades de cómo podemos trabajar juntas, mujeres y hombres de diferentes orientaciones, clases, etcétera, para realmente crear un México más seguro, más pacífico, más próspero y con más bienestar para las mujeres y hombres. Y nosotros siempre hablamos que la idea es no dejar a nadie atrás y no dejar a nadie afuera. Y bueno, con eso hasta ahí lo dejo y estamos abiertas, tanto Yamilet como yo, para sus preguntas, comentarios, etcétera. Tenemos algunas preguntas en el chat, no sé si quieren que se las lea. Por favor. Dice Miriam, ¿qué está haciendo el instituto cuando el gobierno ha hecho recortes para la protección de las mujeres? ¿Cuándo hace declaraciones denostando la violencia de género? Bueno, es verdad que, bueno, quiero decir dos cosas. Uno, que para el gobierno de México, para esta administración, para el gobierno del presidente Andrés López Obrador, el tema de la violencia de género, la violencia contra las mujeres es una prioridad. Tan es así que la secretaria de Gobernación ha convocado en el marco de esta epidemia a reforzar un grupo de trabajo que ya estaba trabajando para desarrollar una estrategia que atienda y desarrolle, digamos, acciones como las que les dije, fortalecer el 911, hacer que estos servicios se consideren como servicios esenciales, para, como otros, para seguir atendiendo el tema de violencia contra las mujeres. Y es verdad que estamos en este momento en un recorte, no solo de recursos para el tema de violencia contra las mujeres o de la igualdad, sino lo que ha habido es una política de que los recursos se focalicen en atender la epidemia y en desarrollar programas sociales que atiendan al 70% de las familias de México. Entonces, es una prioridad, estamos trabajando todos los días, cotidianamente. Realmente no sé a qué recortes, Miriam, te refieres, pero por ejemplo, en este año fiscal, los refugios han recibido un aumento de 20% más de recursos que recibieron el año pasado. Están los recursos ya desembolsados a la mayoría de los refugios. Hemos trabajado con los estados, con la Ciudad de México para fortalecer las capacidades de respuesta. Y como bien yo decía, o sea, ellas también han hecho un esfuerzo muy grande para adaptar las capacidades de respuesta a la violencia, a la situación que estamos. ¿Estamos contentas? ¿Estamos satisfechas? ¿Nos parece que es suficiente? No. O sea, suficiente va a ser cuando no tengamos más feminicidios, suficiente va a ser cuando transformemos la cultura machista, misógena, pero estamos trabajando y estamos realmente en construcción de un sistema de prevención, atención y sanción a la violencia que sea integral y que ponga en el centro las necesidades de las mujeres. Gracias, dice Frida Nishli. Después de oírlas a ustedes, nos damos aún más que importante es nuestra participación con otras mujeres, dice. Sí, gracias, Frida. La verdad es que este tema es muy importante. O sea, hacer visible estas diferencias, estas inequidades que también explicaba Yamilet entre mujeres y hombres y entre mujeres nos llama
La presidenta Bachelet lo decía muy bien, decía, miren, lo único que estamos pidiendo es tener un piso parejo para jugar, una cancha con el piso parejo. O sea, ¿cómo podemos estar en la misma situación para competir, para entrar al mercado de trabajo, para seguir estudiando o para no hacer nada, ¿no? O sea, también decir, bueno, yo quiero poder usar mi tiempo como yo lo quiero, que eso para la gran mayoría de las mujeres, independientemente de la clase social, es una excepción, no es la regla. Y sí, la sororidad, el trabajo entre mujeres es extremadamente importante. Yamilet, no te oigo. Perdón, es que estoy leyendo también una pregunta sobre la cual me gustaría hacer una breve puntuación sobre que se percibe como un trabajo con apatía hacia los hombres. Y a mí eso me parece muy importante. Primero porque yo creo que teóricamente un poco traté de dejar de ver que el tema de la perspectiva de género es ver la relación entre mujeres y hombres y otras identidades que se van decantando históricamente en la humanidad, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una primera parte. Dos, efectivamente, siempre la fuerza y el impulso de los cambios también discursivos tiene mucho que ver pues, con el sujeto que vive la asimetría, ¿no? Entonces, efectivamente, quizás nosotras a veces nos podríamos parecer sesgadas viendo como solo la parte de las mujeres en una ecuación donde el tema de la desigualdad está sentado en lo femenino y no en lo masculino, ¿no? Entonces, pero yo creo que es una perspectiva y una visión, además hay que entender que cambiar a una de las partes cambia a la otra, ¿no? Y que efectivamente en ese proceso. Entonces, solamente decir que tal vez ponemos este énfasis en el tema de las mujeres con este afán de darle poder, de empoderar a esta parte de la ecuación que requiere equilibrios, pero al mismo tiempo tenemos una perspectiva de cambio cultural muy importante, ¿no? Y en el caso de las campañas que ha desarrollado el instituto en esta coyuntura de la pandemia, toda la reivindicación sobre el cambio en el trabajo de cuidado tiene un fundamento muy importante en la participación y las transformaciones de las masculinidades en estos procesos de integrar a los hombres, pero también de ir recuperando los cambios generacionales que los hombres vienen haciendo respecto a sí mismos, respecto a la paternidad, respecto a la participación, al cuidado, porque hay un cambio generacional también, no solo en la identidad de las mujeres, sino también en la identidad de los hombres, ¿no? Y los hombres jóvenes tienen ideas respecto a la paternidad y la responsabilidad muy distintas que las que tuvieron posiblemente nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, etcétera, en este concepto. Pero eso es muy importante verlo, para no pensar que es una cosa de mujeres contra hombres, ¿no? Es una perspectiva de cambio de mujeres con los hombres. Yo quisiera abonar que parte del trabajo que estamos haciendo y de las alianzas que tenemos son con organizaciones y, digamos, todo el trabajo de redistribución del cuidado es una forma también de quitarles al hombre ese desiderato social de tú tienes que proveer, tú no puedes sentir, tú no puedes cuidar, que también les hace mucho daño, que también hace que tengamos los niveles de violencia que tenemos entre hombres, la falta de cuidado, etcétera. Y estamos trabajando y trabajamos de la mano también con organizaciones que trabajan las masculinidades, que realmente, que la idea es eso, o sea, es igualdad, es un tema donde entramos al mercado de trabajo, también proveemos, también trabajamos, pero también ellos entran a cuidar, que tiene, como todos ustedes saben, sus cosas también muy buenas, ¿no? Entonces, eso quisiera hacer. Y alguien pregunta aquí sobre, esto hay que hacerlo desde la escuela, por supuesto, esto hay que hacerlo desde la casa, de cómo tratas a tus hijas y a tus hijos, cómo realmente no es, sabes que tú levantas los platos y tú salte a jugar al jardín, o sea, es como todas
cómo como mamás y como papás hacemos esta educación. Y por supuesto que esto se tiene que llevar a la escuela, que no se ha hecho. La reforma educativa, una de las cosas casi no se ha dicho y no se discutió, es que dicen que los currículums tienen que tener una perspectiva de género. Quiere decir que desde la escuela tenemos que empezar a hablarles a los niños y a las niñas sobre este tema de igualdad. Y miren, es tan importante que hay estudios que muestran que alrededor de los 5 o 6 años, las niñas ya empiezan a creer que son menos inteligentes que los niños. No hay ninguna evidencia, no, o sea, no hay nada, pero la sociedad le está diciendo, ellos son mejores, ellos son más fuertes, son más inteligentes, etcétera. Entonces, parte de lo que estamos haciendo tiene que ver con eso. Sara, yo no pienso que la Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas va a dejar de funcionar. Yo vi la noticia del recorte. Sé que están haciendo negociaciones, espero que no sea verdad, pero sí, todas estamos muy preocupadas y estamos preocupadas con los presupuestos de todas, ¿no? Son decisiones políticas, son prioridades que ha dado el gobierno y que apoyamos, pero obviamente o sea, el impacto que eso va a tener en nuestros programas de trabajo son muy importantes, pero está todo esto en construcción. Yo vi la nota que salió ahora, yo espero que pronto tengamos otras noticias. Tenemos otra pregunta en Facebook. Nos preguntan, ¿en dónde podemos comunicarnos con ustedes si necesitamos algún tipo de ayuda? Bueno, nosotros tenemos abierto el correo del Instituto Nacional de las Mujeres, desde el de presidencia@imujeres.gov.mx. Tenemos, como decía Yamile, una página web, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, etcétera, etcétera. Y realmente, dependiendo del tipo de apoyos que necesiten, pues depende si somos nosotras, que somos unas entes rectoras, pero siempre tenemos la posibilidad de referirlas, de apoyarlas, etcétera. No tenemos más preguntas. Si alguien quiere decir algo, puede levantar la mano. Tenemos una persona que es Eddie Curián. Ivonne, ¿puedes abrir tu micrófono? Hola, ¿ya está? Sí. Sí, no te vemos, pero te oímos. Ok, Nadine, muchas felicidades de veras para todas nosotras que te conocemos de toda la vida. Es un orgullo tenerte entre nosotras y saber todos tus logros, tu currículum. Y nada más te quería yo comentar que nuestras mamás siempre decían que si ayudas a una mujer, ayudas a toda una familia. Y hoy estás en un lugar privilegiado donde sí puedes hacer una diferencia. Y muchas de las mujeres, que son más de la mitad de los ciudadanos de México, dependen un poquito de ti y creo que están en las mejores manos. Te quiero mucho y muchas gracias por participar aquí con nosotros en Freudenfari. No, muchísimas gracias. Realmente aprecio muchísimo tus palabras, muchísimo cariño. Y quiero decirte que sí, sentimos en el instituto una gran responsabilidad y Yamile no me dejará mentir. Yo como presidenta del instituto lo siento aún más, pero al final de cuentas, este tema es un tema de todas y de todos. Y lo que ustedes hacen en Freudenfari también es una forma de ser solidarias, de preocuparse por las otras, y eso es lo que necesitamos más, ¿no? Necesitamos entender las circunstancias de las otras, preocuparnos por crear oportunidades y realmente apoyarnos entre nosotras. Este tema de la sororidad, de la solidaridad entre las mujeres, esta idea de vernos con eso, con cariño, con inteligencia, con esta idea de que realmente somos iguales.
mujeres y hombres y entre mujeres también. Así que muchísimas gracias. Yo quisiera intervenir puntualmente sobre también una pregunta de cómo trabajar con nosotras. Primero decir que dejo aquí mi correo electrónico para dar seguimiento a alguna iniciativa o algún contacto que ustedes quieran tener con el instituto para ver por dónde podemos trabajar. El instituto trabaja proyectos para certificar empresas, trabajamos proyectos de capacitación e información que podemos orientar tanto a servidores públicos como a grupos importantes. Hemos querido desarrollar con el sector de la vivienda, de la construcción, procesos de formación con personas obreras para todo el tema de la prevención de la violencia en los ambientes laborales. Hay otras iniciativas estadísticas, hay acciones y proyectos que tienen que ver con derechos sexuales, reproductivos, trabajo hacia grupos, prevención del embarazo, distintas, digamos, iniciativas y algunas otras que pueden irse formulando aparte de este trabajo que hace la presidenta y que hace el instituto de poner el tema en la agenda y estar siempre bregando porque el tema esté colocado en una perspectiva digamos que es la necesaria para trabajar en el tema de la igualdad. Entonces, decir que ahí estamos, cualquier cosa que se les pueda ofrecer, bueno, me imagino que con Magda, la presidenta, o en mi caso, pues podríamos canalizar para ver qué alianzas más concretas se puedan fortalecer. Frida, ¿quieres decir algo? ¿Quieres abrir tu micrófono? Claro que sí. Primero que nada, Nadine, agradecerte muchísimo, de verdad, todo tu tiempo y lo que nos han dicho ustedes dos, se los agradezco mucho y nos sentimos muy orgullosas en Froy y en Farén de ser un pequeño granito que podemos ayudar a las mujeres, igual que lo están haciendo ustedes en un nivel más bajo, digamos, pero ayudar a las mujeres de alguna forma. Muchísimas gracias. De nada, Frida, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un gusto. Ojalá pronto nos podamos ver las caras, ojalá y sí, vernos, etcétera, etcétera. Y abrazarnos. Exacto, abrazarnos ya es así como lo que sigue. Y realmente decir, o sea, de reiterar lo que dice Yamilet, no hablamos de lo que hace el instituto, tenemos áreas de oportunidad muy importantes y siempre estamos abiertas a cooperación, a coordinación. Creo que en estos tiempos también que hemos tenido tiempo para reflexionar, para estar en momentos y en situaciones que nunca ninguna de nosotras habíamos estado, hay como un llamado, es mucho más claro que la solidaridad es importante, que pensar en las otras, en los otros es muy importante. Entonces, bueno, estamos ahí a la orden con toda clase de, o sea, todo lo que tiene que ver con mujeres tenemos alguna cosa en el instituto. Así que, pues, bienvenidas el interés y también la curiosidad. Gracias. Nos preguntan en Facebook, ¿se está haciendo algún trabajo sobre este tema en los colegios? Sobre el tema de igualdad, sí, como yo te decía, les decía, este es un tema que está siendo trabajado en los nuevos currículums, es una forma de estructurar. Obviamente hay mucho trabajo que hacer, hay que trabajar muchísimo con las maestras y los maestros, hay que no solo crear los currículums, los materiales, pero sobre todo porque son temas tan íntimos, ¿no? Tiene que ver con cada una, cómo nos concebimos como mujeres y hombres en nuestra diversidad, que también va a haber que hacer un trabajo muy importante de capacitación y formación de maestras y maestros, pero sí es parte. Si se meten a ver la reforma educativa, este es uno de los temas que se incluyó y que son centrales y transformadores. ¿Hay preguntas todavía, Alberto? No, ya no tenemos nada. Ok. Bueno, pues quería yo decirle a Nadine y a Yamilet
que en primeras, muchísimas gracias de verdad por esta, de veras, conferencia tan interesante que además nosotras como organización que nos dedicamos a lo mismo pero en chiquito, sabemos el gran esfuerzo y el gran compromiso que se tiene. Y quiero que se sepa que lo que necesiten y lo que se pueda colaborar con ustedes y aprendizaje de ustedes para manejar también a nuestras señoras y a lo que nosotros nos corresponde, pues nos encantaría cooperar con ustedes y que sepan que aprendimos muchísimo. Sabemos que nos falta mucho por andar, muchísimo, pero que si hacemos conciencia de todo esto, pues podemos avanzar y tener una sociedad más sana y mejor. Muchísimas gracias, Ingrid, y estamos a la orden. Muchísimas gracias, de verdad. Hasta luego. Nos vemos. Chao, gracias. Hasta luego, bye.